La palabra colonización refiere a la acción y el resultado de colonizar. En tanto, colonizar implica el establecimiento de colonias, es decir, convertir a un país o territorio en colonia de otro. La colonización de América. Se refiere al proceso histórico por el cual diversas potencias europeas conquistaron y establecieron sistemas de dominación colonial en el continente americano, desde finales del siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón, hasta el siglo XIX con la independencia de colonias americanas, principalmente inglesas y españolas. Implicó la desaparición de los grandes imperios americanos, particularmente el Imperio Inca y el Imperio Azteca, así como el colapso demográfico de la población americana y la inclusión de los imperios europeos. Simultáneamente, las potencias coloniales impusieron el uso generalizado de idiomas europeos en América, principalmente el español, el inglés y el portugués. La colonización europea comenzó a finales del siglo XV, después de que Cristóbal Colón llegara en 1492 con el apoyo de la Corona de Castilla. A partir de ahí, el Imperio Español, el Imperio Portugués y desde comienzos del siglo XVII el Imperio Británico, 1607, Francia, 1608 y los Países Bajos, 1625, conquistaron y colonizaron una gran parte del territorio americano, sometiendo a sus pobladores nativos de allí el rumbo de toda América y el mundo, agregando nuevas potencias mundiales y creando una de las más influyentes del mundo central y occidental. América fue originalmente poblada y ocupada en toda su extensión muy probablemente por culturas asiáticas que ingresaron al continente por el área de Beringia, en el norte. La población americana realizó dos revoluciones neolíticas originarias, en Mesoamérica y en Norte Chico, Perú, que expandirían culturas agrocerámicas por todo el continente y generarían dos grandes centros de alta civilización ya consideradas nativas. América del Norte fue conquistada por españoles, ingleses, franceses, holandeses y alemanes, Centroamérica por españoles, ingleses y franceses, y Sudamérica por españoles y alemanes. Impactos de la colonización en América. La invasión europea produjo un tremendo impacto entre los pueblos que habitaban América. Estas sociedades que habían vivido aisladas del resto del mundo, los europeos representaban algo totalmente desconocido. Toda su vida cambió a partir de la conquista. Su organización económica, social y política, sus creencias religiosas, su visión del mundo y las costumbres de su vida cotidiana se reestructuraron completamente o en muchos casos, desaparecieron. La conquista española alteró el funcionamiento y la organización de las economías indígenas. Los conquistadores ocuparon el lugar del Inca en la jerarquía social. Las comunidades continuaron obligadas a entregar tributos y curacas fueron mantenidos como los funcionarios encargados de controlar el cumplimiento de la obligación y el almacenamiento de los productos. Con la introducción de la moneda y el mercado, los españoles destruyeron el principio de la reciprocidad. Los indígenas se volvieron obligados a dejar el intercambio de productos entre comunidades de acuerdo con lo que cada uno producía y se volvieron obligados a comprar y vender. Cuando los españoles llegaron a México, se encontraron con una civilización que tenía una religión muy diferente de la cristiana. Lo que más impactó a los conquistadores fue la poderosa religión estatal que rendía culto a las principales divinidades indígenas a través de sacrificios humanos que eran acompañados de diversos ritos. Los conquistadores y misioneros se propusieron extirpar la idolatría, porque los europeos llamaron ídolos a los dioses de los aborígenes. La muerte de los emperadores aztecas e incas contribuyó a que esas sociedades perdieran confianza en sus dioses, con la muerte de Moctezuma o de Tlahuapa. Se propusieron reemplazar las ciencias, creencias y tradiciones indígenas. Fue la edificación de iglesias en los lugares en los que antes habían existido templos o centros de culto. Los primeros tiempos y terminada la etapa de la resistencia armada, los misioneros fueron optimistas porque los indígenas parecían aceptar a la nueva religión y recibían en masa los sacramentos del bautismo y del matrimonio. La conquista de un continente no puede explicarse por un solo factor. ¿Cómo explicar que 200 hombres de la expedición de Cortés conquistaron una región habitada por más de 10 millones de personas? Sin duda influyeron factores técnicos como la superioridad de armas de fuego y el terror que producían las explosiones de polvo de los animales. Tipo religioso, como las leyendas que hablaban de la llegada de los enviados de dioses. La organización imperial y militarista de los aztecas e incas.
Muchos de los pueblos dominados por los aztecas y los incas colaboraron con los europeos convencidos de que este era el medio para liberarse de quienes les exigían tributos o simplemente los tenían abayazados. La organización imperial muy centralizada de los incas, por ejemplo, facilitó el triunfo de los españoles. Estos atacaron directamente. La población americana no estaba distribuida de manera uniforme por el continente. Las zonas más densamente pobladas eran las de las civilizaciones urbanas de Mesoamérica y la región andina. La población aumentaba a medida que mejoraban las técnicas de cultivo, permitiendo así el intercambio constante y el surgimiento de los centros urbanos. La conquista interrumpió bruscamente esta tendencia y diezmó la población indígena. El derrumbe demográfico se produjo por un conjunto de factores que actuaron de manera simultánea. Por ejemplo, las muertes provocadas por la violencia de los conquistadores, la desorganización de la vida económica que hizo disminuir la producción de alimentos, provocando hambrunas, la explotación del trabajo indígena en las minas, la desorganización de la vida familiar tradicional, los efectos devastadores de las epidemias de enfermedades infecciosas como la viruela, frente a lo que los indígenas no tienen desarrolladas defensas orgánicas. La colonización de Asia. A pesar de ser colonizados, los estados asiáticos pudieron desligarse de la esclavitud, como Japón. Anteriormente, los países europeos se habían hecho acreedores de pequeñas colonias asiáticas, como Reino Unido. Con ayuda de la Compañía de las Indias Orientales, conquistó India entre 1763 a 1777. Durante este periodo se dio la rebelión de los Guipayos, donde las tropas indígenas se rebelaron contra el servicio británico. Desde este hecho, la colonia pasó a ser liderada por el régimen británico. Para preservar a la India, también se adueñaron de territorios del norte, sur y este. De esta manera, se hicieron rivales. Francia, con la colonización de Cochinchina, se hizo acreedor del Alta Mangkok, lo cual impulsó a China. Por medio del río se establecieron Annam, Tonkin y Laos, para unificar la Unión de Indochina. Por ello, colonizó Birmania hacia 1886 y tuvo el control de Afganistán en 1880 y el Tíbet hacia 1904. Además, adicionó Singapur, con lo cual acrecentó su rivalidad con Francia y una parte de Borneo en 1895. La característica principal del colonialismo asiático fue la lucha entre las potencias, por ejemplo Japón y Rusia, que disputaban el dominio de China, mientras que España y Estados Unidos pelearon a muerte el control de las Filipinas. China no fue sometida, sin embargo, tras perder la guerra del opio a finales del siglo XIX, tuvo que firmar tratados injustos con Gran Bretaña, con lo cual debió abrir sus puertos para comerciar. De esta manera, se vio obligado a decretar permisos para que pudiera ocupar Hong Kong y Shanghái. Entre 1885 y 1911, concluyó el reparto de China con el agasajo de las potencias europeas, así como con la imposición de la hegemonía japonesa, mediante la cual se apropiaron de territorios importantes, así como de zonas comerciales. Obtuvieron grandes ganancias gracias a la explotación de minas y el dominio ferroviario. El ingreso del sistema capitalista a China causó la crisis del sistema tradicional, ganando algunas revueltas de carácter nacionalista contra los extranjeros. Una de ellas fue la Guerra de los Bóxers en 1900. Una de las causas de la colonización de Asia fue la apertura del Canal de Suez en 1869. Así fue como grandes potencias como Rusia y Estados Unidos pudieron ingresar. Las consecuencias fueron la creación de fronteras artificiales que delimitaban a los grupos indígenas. Esto ocasionó una desestabilización en Asia, con lo que comenzarían los enfrentamientos. Además, se originó una economía dual, donde se combinaba el sistema tradicional de autoconsumo con el sistema de mercado que se basaba en las plantaciones. Mientras que la apertura a la medicina occidental permitió reducir la mortalidad, sin embargo, aumentó la tasa de natalidad. Esto conllevó a la ruptura tradicional del equilibrio poblacional de recursos que provocaría el problema en la deficiencia de alimentos y causaría miseria. La sociedad se modificó por los medios y las costumbres de los colonizadores. Además, se vivió un proceso de aculturación que consistía en la pérdida de la identidad cultural. La colonización de África.
La colonización de África, o también la llamada carrera por África, fue la proliferación de reclamos europeos sobre territorios africanos entre 1880 y la Primera Guerra Mundial. Los países involucrados fueron Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal y España. Estas disputas fueron uno de los principales factores de la Primera Guerra Mundial. Este proceso empezó en 1835 con un proceso de descubrimientos, donde potencias europeas enviaron expediciones a territorio africano. En este proceso se hicieron mapas. Hacia 1875 solo el 10% del territorio africano había sido colonizado. A Francia fue uno de los primeros en colonizar territorios, metiendo industria al continente, al igual que Portugal y Reino Unido, permitiendo un gran avance tecnológico. Una de las causas de las disputas fue una depresión económica que azotó Europa entre 1876 y 1880. Empezaron a explotar recursos de sus colonias africanas. Lo principal fue el cobre, metales preciosos y el algodón. Después de esto empezaron a haber roces bélicos entre las potencias europeas, ya que algunas en sus colonias no tenían los suficientes recursos y trataron de arrebatárselo a otra potencia europea a través de las armas. Después de esto se convirtieron al imperialismo. Después de la Primera Guerra Mundial, los europeos impusieron en sus colonias africanas unos regímenes autoritarios. Esto creó roces con la población nativa, acto que en el siglo XX hubiera independencias armadas. Las colonias quedarían repartidas de la siguiente manera. Alemania se quedó con Camerún, Togo, Burundi, Ruanda, Tanzania, Namibia. Bélgica se quedaría con el Congo. España con Marruecos y Guinea Ecuatorial. Portugal se quedaría con Angola, Mozambique. Francia se quedaría con Argelia, Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso, Congo Medio y Madagascar. Por su parte, Reino Unido se quedaría con Egipto, Sudán, Kenia, Uganda, Sierra Leona, Ghana y Nigeria. En conclusión, nosotros creemos que el colonialismo e el imperialismo es una consecuencia del capitalismo que se formó en el siglo XVIII. Esto afectó directamente a la cultura de tres grandes continentes, América, Asia y África, que fueron saqueadas y robadas por más de un siglo por potencias europeas. Esto se debió a la demanda de producción en masa y a las bases que sentó el capitalismo para el nuevo siglo, el siglo XXI. El colonialismo también dio a grandes consecuencias como las guerras mundiales, las independencias armadas, el racismo, la discriminación y la segregación entre los mismos seres humanos. Nosotros creemos que el colonialismo es una práctica que no se debería volver a repetir, ya que ningún país debe sobreponerse a otro imponiéndole costumbres ni sistemas ni religiones.